La cámara del consejo en Celara se llenó de un pesado silencio, roto solo por la sombría voz del anciano Ver. Las pantallas holográficas parpadeaban con imágenes de sus ciudades y ruinas, las secuelas del último ataque a Kryptar. La sala, usualmente un vibrante lugar de debate y toma de decisiones, ahora reflejaba la desesperación de una civilización moribunda. Hemos hecho todo lo posible. El anciano Barik se dirigió a la asamblea de líderes Tharian. Nuestras defensas no pueden resistir otro asalto sin ayuda. Nuestra civilización está al borde de la extinción. El comandante Tolen, el militar, levantó la cabeza de su asiento. Su rostro estaba marcado por la frustración. Nuestras armas son ineficaces y nuestros soldados están abrumados. Hemos escuchado rumores de poderosos aliados en el cosmos, pero ninguno ha respondido a nuestras súplicas de ayuda. Mientras los líderes debatían sus sombrías opciones, un oficial subalterno entró corriendo en la cámara con una tableta de mensajes. En mano, ancianos. Hemos interceptado una transmisión. No es del Kryptar. La atmósfera de la habitación cambió ligeramente. La curiosidad. Orinando entre la desesperación. La barra hizo un gesto para que el oficial continuara. Es una nave espacial humana, la Vanguard. Han recibido nuestra señal de socorro y se dirigen a Celara. Ofrecen asistencia. El comandante Tolen intercambió una mirada escéptica con Beric. Los humanos eran conocidos en la galaxia, pero más por su curiosidad que por su poder. ¿Qué ayuda podrían ofrecer contra el Kryptar? Mientras tanto, a bordo de la Vanguard, el capitán Michael Reed revisó la súplica Tharia con su segundo al mando, el teniente Jacobs. El audio de Celara se reprodujo de nuevo en la pequeña oficina de mando. La desesperación era evidente, incluso a través de la estática. Jacobs dudaba, señor. ¿Estamos seguros de esto? Nuestra última misión fue bastante difícil y la Tierra. El mando no es precisamente alentador. Heroísmos que no sirven directamente a los intereses terrestres. Reed, un explorador y soldado experimentado, había visto muchas civilizaciones. Algo en el mensaje thario tocó una fibra sensible en él, un recordatorio de sus propias batallas, tanto en el espacio como en su interior. Jaque, he pasado mi carrera viendo mundos doblegarse bajo amenazas. Podríamos ser lo que se interponga entre estas personas en aniquilación. Regresaremos a Celara. Mientras la noticia de la llegada humana se extendía, la cámara del consejo vibraba con una mezcla de esperanza y duda. Beric se dirigió al comandante Tolen en la asamblea. Prepárense para reunirse con el capitán Reed a su llegada. Evaluemos lo que los humanos pueden ofrecer. Tenemos poco que perder. En este punto, los líderes asintieron en señal de acuerdo. Su desesperación dejó clara la decisión. Si llegaba ayuda, la aceptarían. Loher con cautela. La vanguardia se acercó a Celara. La tripulación se preparó para lo que podría ser su misión más desafiante hasta el momento. Reed se paró al timón observando cómo el espacio estelar daba paso al orbe azul y verde de Celara. Acercándose a Celara, el timonel anunció, todos los sistemas listos para la entrada orbital. Reed se giró hacia Jacobs. Su determinación era firme, veamos qué podemos hacer por esta gente. Jaque preparó a la tripulación para un posible combate y para la humanidad. Arian Aid Jacobs Asensio. El peso de su tarea se asentó. Sí, señor. Esperemos ser lo que necesitan. Mientras la vanguardia entraba en la órbita de Zara, los zarianos se reunieron observando el cielo. Su ansiedad se mezclaba con un frágil hilo de esperanza. La llegada de la vanguardia podría marcar el final de su desesperación o el comienzo de algo aún más catastrófico. El capitán Michael Reed se paró en el puente de la vanguardia. Ojos fijos en la ventana, mientras la nave descendía entre las nubes arremolinadas de Celara. La superficie del planeta, marcada por las cicatrices de batallas recientes, era una imagen aleccionadora a su lado. El teniente Jacobs monitoreó atentamente la consola de comunicaciones. Nos saluda el Consejo Zariano. El capitán Jacobs anunció que ajustaba la frecuencia. Reed ordenó mantener la voz firme a pesar de la aprensión. La pantalla principal se encendió, revelando a un grupo de líderes zarianos con el anciano Beric al frente. Su voz, al hablar, cargaba con el peso del sufrimiento de su pueblo. Capitán Reed, bienvenido a Celara. Estamos en deuda con usted por habernos llamado. Reed asintió respetuosamente. Anciano Varric, lo entendimos. Su situación es grave. Mi equipo está listo para ayudar. ¿Qué puede decirnos sobre las tácticas del enemigo y sus capacidades de defensa? Varric.
Intercambiaron una mirada con el comandante Tolen, quien dio un paso al frente. El Cryptar usa una fuerza abrumadora para atacar nuestros centros de poder y centros de población. Nuestros escudos están agotados y nuestro armamento está superado. Reed se volvió hacia su oficial táctico, el sargento Flynn, quien había estado analizando los datos. Sargento, su evaluación. Flynn levantó la vista de su puesto. Señor, su tecnología está un par de generaciones por detrás de la nuestra. Recomiendo que desplieguemos unidades terrestres para reforzar sus defensas y establecer torretas antiaéreas alrededor de sus instalaciones clave. Háganlo. Reed ordenó y luego se dirigió a los líderes zarianos de nuevo. Semanas después, dijo, comiencen por fortificar su ciudad capital. También podemos entrenar a sus fuerzas. Tácticas de guerrilla, golpe y fuga, emboscada, ese tipo de cosas te darán una oportunidad de luchar. El rostro de Barr mostró el primer atisbo de esperanza. Su conocimiento y apoyo son más de lo que podríamos haber esperado, capitán. ¿Qué tan pronto pueden desplegar sus equipos de inmediato? Reed confirmó al teniente Jacobs. Coordínese con el comandante Tolen para comenzar las operaciones. Quiero tropas en el terreno. En una hora, Jacobs asintió, tecleando comandos en su consola. Prepararé a nuestros equipos. Sargento Flynn, estás conmigo. Necesitaremos tu experiencia para configurar la red de defensa mientras continúan los preparativos para el despliegue. Reed caminó hacia la bahía del hangar de la vanguardia, donde se estaban preparando tropas y equipo. Entre ellos, vio a la especialista Elena Martínez, una ingeniera experta conocida por su rapidez de pensamiento. Martínez, estás con el primer equipo. Reed llamó. Concéntrense en activar sus escudos, no podemos permitirnos más pérdidas civiles. Martínez saludó secamente. Sí, señor, nos aseguraremos de que se mantengan en el puente mientras el terreno rojizo de Zara se acercaba. Reed sintió el peso del mando con más fuerza que nunca. Esta misión no se trataba solo de ayuda militar, sino de devolver la esperanza a un pueblo al borde de la extinción. La vanguardia aterrizó en la superficie de Zara, levantando nubes de polvo mientras la rampa descendía. Reed y su equipo se encontraron con un contingente de soldados zarianos. Sus expresiones cansadas y cautelosas lo decían todo, pero también su determinación de defender su hogar. Con un gesto de la cabeza a su equipo, Reed dio un paso al frente para comenzar su abrumadora tarea, listo para cambiar el rumbo de la guerra en Celara. Bajo los cielos grises de Celara, el capitán Michael Reed y su equipo implementaron rápidamente su estrategia. Para reforzar las defensas zarianas, establecieron su base en las afueras de la capital de Zara, donde las cicatrices de la batalla estaban recientes y la necesidad de ayuda era máxima. El capitán Martínez informó que las defensas perimetrales están casi instaladas, mientras supervisaba la instalación del último conjunto de torretas antiaéreas. Estas deberían ayudar a mantener a raya a sus cazas por ahora. Reed asintió observando a las tropas humanas que trabajaban junto a las fuerzas zarianas para fortificar la zona. Buen trabajo, Martínez. Manténganme informado sobre cualquier ajuste necesario. El teniente Jacobs se acercó con una actualización. Su rostro serio decía, «Señor, he estado coordinando con el comandante Tolen. Está impresionado con las tácticas de guerrilla que hemos introducido. Los zarianas se están adaptando rápidamente. Eso es exactamente lo que necesitamos». Jacobs le dijo a Tolen que siga impulsando estas tácticas. Cuanto más impredecibles sean, mejor. Reed respondió con su mente estratégica, previendo el futuro. Mientras tanto, pequeños escuadrones de tropas terrestres, liderados por el sargento Flynn, comenzaron a entrenar a soldados zarianos en el arte de la guerra de guerrillas. Realizaron simulacros en las ruinas de la ciudad, enseñándoles cómo aprovechar el entorno, cómo ejecutar emboscadas y cómo desaparecer sin dejar rastro. Flynn, demostrando una estrategia de retirada rápida, gritó por encima del sonido de disparos simulados: «La velocidad es tu aliado, golpea fuerte y se desvanece antes de que se den cuenta de que lo golpeó». A medida que el entrenamiento continuaba, la confianza de los zarianos crecía. Empezaron a ver posibilidades donde antes solo veían la inevitable derrota. Este cambio de moral era palpable y se extendía por sus filas como una fuerza rejuvenecedora. De vuelta en el centro de mando, Reed se reunió con su personal superior para evaluar su progreso. «Estamos progresando bien en tierra, pero necesitamos estar preparados para el próximo movimiento de la criptarca. No se quedarán de brazos cruzados por mucho tiempo», les advirtió como si estuvieran en. Las alarmas sonaron por todo el campamento. Un informe urgente llegó de uno de los puestos de vigilancia.
Se avistó una nave Cryptar acercándose desde el este. Parece una fuerza significativa. Reed cambió inmediatamente al modo de comando. Todas las unidades a sus puestos de batalla. Jacobs, coordínense con el Zariano. Flynn, coloquen a sus escuadrones en posición. Podemos usar lo que les hemos enseñado. Ahora mismo, los criptarcas, que no esperaban ninguna resistencia seria, se encontraron con una lluvia de fuego de las torretas recién instaladas y ataques de guerrilla bien ubicados. El cielo se iluminó con las explosiones de naves enemigas derribadas antes de que pudieran llegar a la ciudad. La batalla se prolongó hasta la noche, pero las defensas fortificadas resistieron. La criptarca, confundida y superada en maniobras. Finalmente se retiraron dejando tras de sí una sensación de victoria entre los cianos. Tras el ataque, Reed caminó entre sus tropas y sus nuevos aliados zarianos, ofreciéndoles palabras de elogio y aliento. Hoy han demostrado que no son solo supervivientes, sino guerreros. Les dijo, hoy han obtenido una victoria, pero la guerra no ha terminado. Mantengans Vigilantes. Los cianos, inspirados por su éxito, se unieron aún más firmemente en torno al liderazgo de Reed y sus comandantes. Comenzaron a creer que, tal vez con la ayuda de estos humanos, no se había perdido toda esperanza. La exitosa defensa contra el ataque Cryptar revitalizó a las fuerzas zarias bajo el liderazgo del capitán Michael Reed. Crecieron. Experto en tácticas de guerrilla, lo que lentamente cambió el impulso de la guerra a su favor en el improvisado centro de mando de la tierra en Celara. Reed planeó la siguiente fase crítica de su estrategia. Los tenemos desconcertados, pero no podemos quedarnos a la defensiva. Reed declaró a sus oficiales superiores, es hora de pasar a la ofensiva. Atacamos sus líneas de suministro y nodos de comunicación, cortamos sus recursos y les cortamos la capacidad de luchar. El teniente Jacobs asintió, mostrando un mapa holográfico de la región. Hemos identificado varios objetivos clave. Su principal estación de reabastecimiento es aquí. Señaló un punto brillante en el mapa. Está poco vigilado por la noche. Es una oportunidad que no podemos perder. El especialista Martínez intervino mientras examinaba el diseño. Puedo preparar algunos dispositivos explosivos que harán el máximo daño con un riesgo mínimo para nuestras tropas. Golpéelos con fuerza y rapidez, y luego desaparezca antes de que puedan preparar una respuesta. Reed aprobó el plan con un firme asentimiento. Excellent, Martínez. Prepara tus cargas. Jacobs, prepara los equipos de ataque. Saldremos a las 03:00. Al caer la noche sobre Celara, los equipos de ataque humanos se movieron silenciosamente, usando la protección de la oscuridad para acercarse a la estación de reabastecimiento de Cryptar. La operación fue obra de Swift Martínez. Se colocaron explosivos estratégicamente, demoliendo la estación en una serie de explosiones de control que iluminaron el cielo nocturno. En el centro de mando, los informes del ataque exitoso llegaron en masa, junto con las transmisiones de vigilancia que mostraban la magnitud del daño. Reed observó, sabiendo que esto era un golpe significativo para el esfuerzo de guerra de Cryptar. Su cadena de suministro está interrumpida y nuestra información sugiere que ha causado pánico entre sus filas. Jacobs informó un indicio de. Con satisfacción en su tono, Reed, aunque complacido, permanece concentrado y alerta. Tomarán represalias y debemos estar listos. Aumenten las patrullas alrededor de todas las posiciones y preparen nuestras defensas. La esperada represalia de Cryptar llegó rápidamente. Grandes fuerzas enemigas lanzaron una serie de ataques agresivos en varios frentes, intentando desesperadamente recuperar su posición. Sin embargo, las tropas de la Tierra, ahora bien integradas con las unidades zarianas, se mantuvieron firmes. Las líneas defensivas, reforzadas por el armamento y las tácticas avanzadas de la Tierra, repelieron cada asalto, infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas Cryptar. A medida que la situación se calmaba tras varios días de intensa lucha, el equilibrio de poder había cambiado claramente. Los cianos, que una vez estuvieron al borde de la derrota, ahora tenían la ventaja, controlando territorios clave y cortando los refuerzos de Cryptar. Reed se reunió con su equipo para evaluar la situación. Cambió el rumbo, pero no podemos aflojar. Necesitamos mantener la presión, hacerlos retroceder y asegurar ubicaciones más estratégicas. La campaña continuó con fuerzas humanas y zarianas trabajando juntas sin problemas, lanzando ataques coordinados contra las fortalezas criptoras restantes. Cada victoria acercó a Lara a la liberación y el vínculo entre los soldados de la Tierra y sus aliados alienígenas se profundizó, forjado en el fuego del combate compartido en la sala de guerra. Reed revisó los últimos planes de batalla.
Su rostro se tornó de determinación. Esto es más que una simple lucha por la libertad de Zara. Es una declaración a la galaxia de que la tiranía puede ser desafiada. Que juntos somos más fuertes. Terminemos esto. La implacable campaña liderada por el capitán Michael Reed y sus fuerzas terrestres zarianas combinadas había hecho retroceder al ejército Kryptar a su centro de mando principal en Zelara. Una enorme fortaleza, fuertemente fortificada y repleta de armamento avanzado, representaba el último bastión del poder kryptoniano en el planeta. A primera hora de la mañana, Reed reunió a sus altos oficiales para una última sesión informativa en la sala de guerra. El ambiente era tenso. Cada persona era consciente de la importancia de la batalla, no solo para Zelara, sino como símbolo de resistencia en toda la galaxia. Hoy tomamos el centro de mando de Kryptar. Reed anunció su voz, resoluto, este es su último bastión. Los derrotaremos. Aquí los derrotaremos definitivamente. El teniente Jacobs, quien había sido fundamental en la planificación de los asaltos, describió su estrategia: ejecutaremos un ataque de 3 frentes. Las fuerzas terrestres, lideradas por el especialista Martínez, abrirán una brecha en el perímetro oriental utilizando la protección del bosque. El apoyo aéreo neutralizará sus torretas defensivas, mientras una fuerza de distracción los mantiene en combate en el perímetro occidental. El especialista del frente, Martínez, añadió: he preparado una serie de EMP para interrumpir temporalmente sus defensas electrónicas. Esto debería darnos tiempo suficiente para penetrar sus muros exteriores y llevar a nuestras tropas al interior. Reed asintió, dirigiendo su atención al sargento Flynn, quien lideraría las tácticas de distracción. Flynn, tu trabajo es crucial, manténlos concentrados en ti, pero evita un combate intenso, no podemos permitirnos bajas significativas. El sargento Flynn saludó con firmeza. Entiendo, señor, los mantendremos ocupados. Mientras el sol salía sobre Zelara, el aire se llenó del rugido de los aviones y los ecos distantes de la artillería. La batalla por el centro de mando de la cripta había comenzado. Martín. El equipo de Z navegó sigilosamente por el bosque, llegando al perímetro este. A su señal, los EMP detonaron, enviando chispas y una momentánea ola de silencio sobre la fortaleza, mientras sus defensas flaqueaban con un feroz grito. Martínez lideró a su equipo hacia adelante, atravesando los desorientados soldados criptares. Las explosiones sacudieron los muros de la fortaleza, creando brechas que los soldados terrestres y zarianos aprovecharon, invadiendo la fortaleza con decidida ferocidad. Los aviones de combate terrestres descendieron en picado, apuntando a las torretas criptares que habían comenzado a reactivarse. Cada ataque era preciso, permitiendo que las fuerzas terrestres avanzaran más profundamente en la fortaleza. Mientras tanto, el equipo de Flynn ejecutó su parte impecablemente, alejando a un número considerable de fuerzas criptares de la batalla principal y llevándolas a los bosques occidentales, donde el terreno favorecía al defensor. Dentro del centro de mando, Reed y su equipo se abrieron paso hacia la sala de control central. Fue una lucha brutal. Cada pasillo y sala se disputaban ferozmente. Reed, liderando desde el frente, era una presencia constante, dirigiendo, animando y luchando junto a sus tropas. Finalmente, traspasaron la sala de control, donde los comandantes criptores, sorprendidos y abrumados, se rindieron al quedar asegurados los últimos. Reed comunicó la victoria a sus fuerzas y a los líderes zarianos. «Lo hemos logrado», declaró por el comunicador. Su voz se llenó de una mezcla de alivio y triunfo. «El centro de mando es nuestro». Los vítores estallaron tanto en el campo como en Zelara. La ocupación de Kryptar fue destruida. Su último bastión fue capturado. Los cianos, que estaban al borde de la desesperación, celebraron su libertad. Con alegría y profunda gratitud hacia los humanos que los habían apoyado, Reed observó. Mientras cianos y humanos abrazaban su victoria compartida, testimonio de su unidad y fuerza. La batalla había sido dura, pero había traído una nueva era para Zelara, una era llena de esperanza y la promesa de paz tras su rotunda victoria. El ambiente en la capital de Zara estaba electrizado por la celebración y una profunda sensación de alivio. Las banderas de Zelara y la tierra ondeaban al viento, simbolizando la unidad que los había llevado a su triunfo. El capitán Michael Reed, ahora considerado un héroe tanto por su propia tripulación como por la población zariana, se encontraba en un escenario improvisado en la plaza de la ciudad, preparándose para dirigirse a la multitud. Mientras Reed subía al podio, los vítores crecieron, resonando las estructuras reconstruidas que una vez estuvieron en ruinas. Se aclaró la garganta esperando a que el júbilo se calmara antes de comenzar.
El discurso de hoy marca no solo una victoria para Zelara contra la amenaza Kryptar, sino una celebración de la determinación espiritual y la fuerza que proviene de la unidad. Reed comenzó a hablar con voz resonante y clara cuando llegamos. Toda esperanza parecía perdida, pero juntos convertimos la desesperación en desafío y la derrota en victoria. A su alrededor, rostros humanos y zarianos irradiaban orgullo y una renovada confianza. Junto a él se encontraban el anciano Beric y varios otros líderes zarianos. Sus expresiones eran de profundo respeto y gratitud hacia el hombre que había liderado la defensa de su mundo. El anciano Beric dio un paso al frente con voz firme al dirigirse a la asamblea. Capitán Reed y los valientes hombres y mujeres de la tierra vinieron a nosotros como extraños, pero ahora son familia. No solo han salvado nuestro mundo, sino que también nos han enseñado el verdadero significado del coraje. Estamos eternamente en deuda con ustedes. Reed asintió humildemente y continuó. El viaje no termina aquí. Aunque hayamos asegurado a Zelara de la amenaza Kryptor, el camino hacia la reconstrucción sigue siendo largo. Seguiremos apoyándolos mientras reconstruyen su mundo, tal como ustedes nos han apoyado en esta batalla. La multitud estalló en aplausos. El sonido resonó por toda la ciudad y en la noche de Starlet. Tras las formalidades, los lectores se mezclaron con los cianos, compartiendo historias, risas y planes para el futuro. Las discusiones giraron en torno al establecimiento de un nuevo protocolo de defensa para Zelara, aprovechando la tecnología humana y los conocimientos estratégicos para garantizar la seguridad del planeta. Mientras tanto, la tripulación de Reed, que había luchado incansablemente en el frente, participó en las celebraciones. Sus vínculos con los zarianos se fortalecieron con cada experiencia compartida. El especialista Martínez y el teniente Jacobs, que habían sido fundamentales en la victoria, fueron rodeado de jóvenes soldados zarianos, ansiosos por escuchar historias de la Tierra y aprender de su experiencia. Mientras las celebraciones finalmente llegaban a su fin, Reed se tomó un momento para sí mismo, alejándose de la bulliciosa multitud para mirar las estrellas. Reflexionó sobre el viaje, las batallas libradas, los amigos perdidos y las nuevas alianzas forjadas. El peso del mando, que una vez se sintió tan pesado ahora, se sentía como un manto que estaba orgulloso de llevar. A la mañana siguiente, mientras la vanguardia se preparaba para partir, Reed se reunió con el anciano Beric. Una última vez, mantén abiertas las líneas de comunicación. Reed aconsejó que estaremos vigilando, listos para ayudar, pero tengo el presentimiento de que nos estarás enseñando algo. Cosas raras la próxima vez que nos encontremos, con un último saludo a los líderes zarianos. El capitán Michael Reed abordó la vanguardia, la nave que despegaba de Zelara entre olas y vítores mientras ascendía. Reed miró hacia atrás, al planeta, un símbolo de lo que se podía lograr cuando la humanidad se esforzaba no por la conquista, sino por la camaradería y la defensa de los inocentes en la Tierra. La noticia de la victoria y el heroísmo de la tripulación de la vanguardia se difundió rápidamente, iniciando debates sobre el papel de la humanidad en el escenario galáctico mientras la Tierra se preparaba para aceptar su nueva posición como defensora de la justicia en el cosmos. Reed y su tripulación se prepararon para cualquier desafío que viniera después, seguros de saber que habían cambiado el curso de la historia para un mundo distante.